Hola a todos, bienvenidos al segundo tema del curso. Soy Marcos y en este caso vamos a ver el tema de las GameObjects, las componentes, vamos a hacer algún ejercicio y también vamos a ver un poco el tema de scripting para aprender a programar. Empezaremos desde cero, es decir, pues, un poco lo que son las variables, cómo sacarlas por pantalla y luego en los siguientes temas nos centraremos más en cómo ver objetos, pues hacer con personajes hacer animaciones y demás. Pero bueno, primero tenemos que empezar por la base. Entonces lo primero que lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo, en este caso para el tema 2. Entonces, bueno, vamos a nada más abrir Unity, siempre os va a aparecer esta pantalla, que es para crear un proyecto. Le damos a nuevo y en este caso pues voy a poner aquí tema 2. Bueno, elegimos una carpeta. Creo aquí la carpeta tema 2. Y bueno, pues aquí podéis poner tema 2 o yo suelo ponerle Unity. Lo que suelo hacer en todos los proyectos que creo es siempre pongo una carpeta de Unity y otra que pongo material. En material digamos que pongo todo lo que me va mandando el diseñador gráfico o el diseñador 3D y en Unity pues tengo el proyecto de Unity, donde meto todo el tema de programación. Veremos aquí también que podemos poner para que sea un proyecto 2D o 3D. Realmente esto no influye mucho porque luego dentro del propio Unity podemos cambiar esto. Así que yo os aconsejo que siempre pongáis 3D. Vale, vamos ahora a Create Project. Vale, tarda un poquillo. Que importa las librerías. Vale, y ya está. Vale, por defecto nos va a crear siempre una escena, que la pone sin nombre, en la que siempre vamos a tener una cámara y una luz. Vale, lo que sí que os decía en el otro tema ya era que nos acostumbremos a que no haya aquí archivos sueltos, ¿no? En la columna de proyecto. Entonces en este caso, como vamos a tener una escena, vamos a crear la carpeta escenas. Y la escena esta, para que no sea una escena sin guardar, la vamos a guardar. Entonces vamos a archivo, guardar escena. Y aquí la ponemos, pues por ejemplo, escena 1. ¿Vale? Ya tendríamos aquí. Vale, entonces vamos a ver qué es el tema de los GameObjects y las componentes. Vale, en Unity por defecto la cámara que ya sale ya tiene unas componentes. Una componente se refiere a todo lo que está en cada bloque de estos, ¿no? Pues una componente sería la componente transform, que sería la posición, rotación y escala del objeto. Otra sería la cámara. Traje UI Layer, Flare Layer y el Audio Listener. Vale, iremos viendo un poco lo que son cada una de estas componentes, pero para verlo, lo ideal es que creamos objetos vacíos. Entonces vamos a borrar tanto la cámara como la luz. Obviamente ahora en la ventana de juego no tendremos nada, ¿vale? Porque no tenemos ninguna cámara que renderice, con lo cual nuestro juego ahora mismo no se vería. Y para ello vamos a crear una cámara. Pero vamos a crear una cámara, en vez de crearla desde aquí, de GameObject cámara, ¿vale? Que nos crearía una cámara como la que teníamos antes. Vamos a crear una cámara a partir de un objeto vacío. Vamos a ir a GameObject Create Empty. Y lo que nos da, si os fijáis, es nos crea un objeto que únicamente lo que tiene es una componente transform, ¿no? Con una posición. No tiene nada más. Este objeto no tiene cámara ni tiene ninguna componente, ¿no? Vamos a ponerle a esto de nombre cámara. No suelo poner tildes, ¿vale? En el tema de nombrar objetos, ni tampoco a la hora de programar, porque luego da muchos problemas. Ya sé que está un poco feo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer aquí también, una vez que creamos el objeto y lo renombramos, es ponerle un color, una etiqueta. Entonces, si pincháis aquí en el cubito que sale aquí en la columna de inspector, podéis darle un color, ¿no? Por ejemplo, ponéis rojo y pondría aquí cámara, ¿no? Veis que sale aquí una etiquetita en rojo. Esto realmente no vale para nada, es únicamente como ayuda a la hora de diseñar. ¿Vale? Sobre todo cuando se juntan muchos objetos en escena, pues muchas veces tienes que andar seleccionándolos aquí. Y sí que está muy bien que puedas ver desde aquí dónde está el objeto, ¿no? Con la etiquetita esta. Vale. Otra cosa que también se hace es el tag, que es lo que se llama la etiqueta. Cuando desplegamos esto, vemos que tenemos aquí una serie de tags por defecto que Unity crea, que se suelen usar en casi todos los juegos, pero además podemos crear los nuestros propios. Entonces, si le damos aquí a añadir tag, vale, aquí nos pone que la lista está vacía, le daríamos a añadir uno más, y vamos a poner, por ejemplo, cámara. Le damos al Enter, y ahora si vamos aquí otra vez al GameObject cámara, y desplegamos aquí tag, podríamos ponerle el tag cámara. ¿Vale? Esto se utiliza porque muchas veces cuando a la hora de programar queremos referirnos a un objeto, no buscamos el nombre, sino que ahí siempre le llamamos por el tag. ¿Vale? Imaginaos que tenemos 5 enemigos en un juego
pues en vez de por código buscarlos como enemigo 1, enemigo 2, enemigo 3, enemigo 4, enemigo 5, lo que hacemos es a los 5 le ponemos tag enemigo y luego nos referimos por tag enemigo a los 5 a la vez. ¿Vale? Por eso es una ayuda bastante útil el tema de los tags. Otra cosa que tenemos aquí es los layers, que es como las capas. Esto pues se utiliza mucho en Photoshop, en programas de diseño 2D, en programas de diseño 3D. Y es lo mismo, ¿no? Cuando desplegamos esto, pues tenemos que la cámara nos la pone en una capa por defecto, pero además tenemos otras capas, ¿no? Vamos a hacer lo mismo por ver cómo es. Vamos a añadir una capa y vamos a ponerle cámara. Le damos al Enter, volvemos a seleccionar la cámara y le ponemos el tag, o sea, perdón, la capa cámara. Ahora vamos a ver para qué es esto de las capas, porque está bastante bien. Sí que es un poco avanzado, ¿no? Entonces, igual en los primeros ejercicios no lo usamos, pero cuando empecemos a hacer minijuegos y juegos más completos, usaremos bastante el tema de las capas. Por ejemplo, se usa mucho en juegos que se usa más de una cámara. En casi todos los juegos una cámara es la que renderiza lo que es el juego en sí y otra cámara es la que renderiza únicamente la interfaz gráfica, ¿no? Pues la vida del personaje, las monedas que lleva, los enemigos que ha matado, bueno, pues todo el tema de los menús. Entonces, bueno, esto se utiliza para separar que una cámara renderice solo unas cosas y otra renderice solamente otras. Ahora vamos a ver. También comentar que aquí tenemos, por último, un checkbox que pone Static. Vale, por defecto siempre viene desmarcado y lo ideal es que lo marquéis siempre para objetos que no se van a mover en la escena. Vale, por ejemplo, si tenemos una pared, un suelo, incluso una cámara que no se va a mover, sobre todo en los juegos 2D, pues lo que hacemos es marcarle a esto Static. Eso sirve para la hora de renderizar Unity cuando haga sus cálculos de luces, de objetos que se van a mover, no se van a mover. Si a esto le ponemos static, lo que hará es que estos objetos algunos cálculos no los haga, con lo cual todo se va a agilizar bastante, ¿no? Todo el coste computacional va a ser menor, con lo cual el juego va a ir más rápido. Entonces, bueno, es una manera de optimizar un juego, ¿no? Todos los objetos que no se van a mover les marcamos static. Por ejemplo, esta cámara, pues dentro del juego probablemente no se va a mover porque es una cámara fija, con lo cual le marcaríamos static. Vale. Ahora, para que esto sea una cámara de verdad, porque de momento fijaos que únicamente lo que tiene es el nombre cámara, tiene un tag, tiene un layer, tiene una posición, pero realmente esto no está renderizando nada, no es una cámara. Tendríamos que poner la componente cámara. Entonces vamos a darle aquí a Add Component y tiene aquí como un buscador, vamos a poner cámara. Vale, le damos al Enter y si os fijáis, pues aquí abajo ya está renderizando otra vez, ¿no? Como teníamos antes. Vale, ¿qué podemos hacer con las cámaras? Por defecto siempre ha salido un Skybox, que esto es nuevo de las últimas versiones, creo que es a partir de la 5, y es que te renderiza como una especie de cielo, ¿no? Como para adornar. A mí esto no me gusta porque ahí siempre en los juegos lo que vas a poner tú al final es un fondo que tú quieras, un fondo 3D o bien sea un fondo 2D con una foto, pero tener un cielo de estos por defecto, como que no, ¿no? De hecho hay muchos juegos que están en las tiendas que al final, me refiero a la App Store y a la Play Store, que al final tienen este cielo, ¿no? Que es gente que ha hecho un juego en Unity y pues no se ha molestado ni en cambiar el fondo, entonces ha dejado el que viene por defecto y bueno, queda un poco feo. Lo que vamos a hacer entonces aquí es poner Solid Color, ¿vale? Que lo que se hace es que salga un fondo azul. Bueno, aquí podemos cambiar el color del fondo, ¿vale? Yo lo suelo dejar por defecto pues en azul oscuro o negro, es que es lo que mejor funciona. Porque al final lo he dicho, esto pues no se va a usar, es decir, al final aquí tú vas a tener aquí el fondo, lo que tú quieras o con luces y entonces esto lo vas a cambiar. Vale. Otra propiedad de las cámaras es el Cooling Mask. Esto es las capas a las que va a renderizar esta cámara. ¿Vale? Es un poco lo que os decía aquí de los layers. Todos los layers que tengáis aquí os van a salir en el desplegable Cooling Mask. Veis que sale aquí el último layer que hemos creado, ¿no? Esto no es útil para decir que esta cámara va a renderizar todo lo que esté en todas estas capas. Por eso es útil lo que os decía de que muchos, por ejemplo, los menús los pondréis en la capa UI, ¿vale? Está aquí, todo el tema de menús, la vida del personaje y demás lo pondréis aquí. Y entonces, por ejemplo, esta cámara y solamente va a renderizar lo que es el juego, le desmarcaríamos esto, ¿vale? De tal manera que esta cámara no renderizaría los menús. Vale, es una cosa un poco avanzada, la iremos viendo cuando nuestros juegos ya tengan menús, personajes y demás. Pero bueno, que sepáis que es una opción que está ahí, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer es el tema de la proyección. Esto sí que me interesa bastante, pero voy a comentar después cuando saque ya unos cubos y unas esferas a escena, que es para hacer que un juego sea 3D o 2D.
¿vale? Fijaos que esto es lo que renderiza una cámara. Esto que sale aquí, este cuadradito de aquí, ¿vale? Esto que sale aquí, este rectángulo, es lo que renderiza la cámara. Si yo pongo perspectiva, pues tenemos digamos que la cámara sea como el punto de fuga. Tenemos unos puntos de fuga, ¿vale? Hacia los lados. Y si ponemos ortográfico, perdemos los puntos de fuga. Se crea una visualización irreal que no existe en la vida real, ¿no? Bueno, esto es lo que vería un satélite que está muy lejos, ¿vale? Que es lo que sale en las películas que se ve desde arriba. Digamos que se pierde la perspectiva por completo. Esto se utiliza mucho sobre todo para tema de juegos 2D. ¿Vale? Pues tenemos aquí el tema de 3D, 2D. Luego además si ponemos 3D, pues podemos cambiar esto de Field of View, que sería pues, ¿vale? Lo que renderiza la cámara. Bueno, todas estas cosas son un poco avanzadas, las iremos viendo más adelante. También tenemos aquí la distancia mínima a la que renderiza la cámara y la distancia máxima. Este 0,3 muchas veces le da problemas a la gente, es que si tú pones un objeto muy cerca de la cámara, a menos de 0,3 de distancia, no se vería, ¿vale? Que sería esto, ¿veis? Esto sería la distancia más cercana a la que puede renderizar, con lo cual si yo pongo un objeto pues justo entre medio, no se vería. Y lo mismo, si yo pongo un objeto fuera de esta distancia, que en este caso es distancia 1000, tampoco se vería, ¿vale? Una cosa que se hace mucho es poner aquí pues 0 y 10.000, ¿vale? Si vemos que nuestro juego va a ocupar una barbaridad, que no es recomendable, ¿eh? Yo casi os aconsejo que intentéis siempre que vuestro juego esté en este campo aquí dentro. Vale, esto de View.rec ya lo veremos porque es un poquillo más avanzado. Y ya está. Vale, todo esto lo comentaremos. Esto sería las componentes que tiene una cámara. Simplemente una componente transform para la posición y una componente cámara. Vale, las luces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar un objeto vacío. Vamos a ponerle light. Y lo mismo, vamos a crear un tag que le vamos a llamar light. Y una capa light. Bueno, por esto le he puesto cámara. Sería cámara, ¿vale? Por seguir un poco el tema del inglés. Vale. Lo mismo, cuando sacamos una luz, lo primero que tenemos es que tiene una componente transform, ¿no? Para posición. Fijaos que la posición que me la ha puesto es pues 3,5, 14, menos 3,3. Una cosa que sí que es bastante útil es siempre que saquéis un objeto nuevo a escena, que le pongáis directamente 0, 0, 0. Para hacerlo rápido lo hago con el tabulador, ¿vale? Pues 0, tabulador 0, tabulador 0. Y adelante. De esta manera la luz se queda en la posición 0, 0, 0. La cámara sí que es cuando tú creas una cámara, ya te la pone en una posición que casi siempre es 0, 1, menos 10. Porque claro, si esto lo pongo en la posición 0, 0, 0, todos los objetos que yo creo en la posición 0, 0, 0 no se verían. Por eso lo que hace es ponerse a una distancia a la que apunta al 0, 0, 0. ¿Vale? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer que esta luz sea una luz. Con lo cual en la componente, en Add Component, vamos a ponerle Light. Vale, y ahí hemos sacado una luz. Vale, el tema de las luces es bastante parecido al tema de las luces que se usan en diseño 3D. Vamos a tener de tipo Spot, Directional y Point. ¿Vale? Sé que en diseño 3D hay bastantes más luces, pero bueno, aquí en Unity se utilizan estas tres. Y os diría que casi siempre se usa la Directional y la Point. Pero bueno, la Spot de vez en cuando también está bastante bien. Vale, para ver el tema de luces, vamos a necesitar primero sacar un plano y un cubo para ver tema de sombras y tal. Vamos a poner primero a la light esta, una etiqueta amarilla. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar un suelo. Para eso vamos a sacar otro objeto vacío. Vamos a llamarle suelo. Vamos a poner la posición 0, 0, 0 para que esté ahí. Y en este caso lo que vamos a añadir es una componente mesh filter. Vale, que esto lo que hace es añadir un mesh. Un mesh es simplemente añadir geometría. Vale, en este caso vamos a ponerle para que sea un suelo, pues un plane. Vale. Le doy a plane. Vale. Pues hemos creado ya el mesh filter
Y para que se vea realmente este plano, lo que tenemos que añadir es una componente Mesh Renderer. ¿Vale? El Mesh Renderer lo que hace es que realmente lo que hemos creado, que es el plano, se renderice por pantalla, ¿no? Para que lo vea la cámara. Vale. Una vez que hemos hecho eso, veremos que tenemos ya el plano, que es esto rosa que se ve. Vamos a ponerle escala pues 10, 10, 10, para que sea un poco más pequeño. Y si os fijáis, esto que se ve rosa es porque simplemente este objeto no tiene un material. Esto es lo mismo que pasa en otros programas de diseño 3D, pues cuando se ve verde o se ve naranja según en qué programa estemos, ¿no? Pues simplemente que un objeto no tiene asignado un material. Esto lo podemos ver si desplegamos aquí en Mesh Renderer la propiedad Materials. Vemos que tiene un material, pero que pone None. ¿Vale? Con lo cual tendremos que darle a esto un material. Sí que verdad que por defecto se le puede dar uno, pero lo que vamos a ver para hacerlo bien es crear nosotros un material. Entonces vamos a crear primero aquí una carpeta en la columna de proyecto. Creamos una carpeta que vamos a poner Materials. Y ahora con el botón derecho le vamos a dar a la carpeta Materials y vamos a ir a Create Material. ¿Vale? Y vamos a ponerle material suelo, por ejemplo. Vamos a dejar esto como está, que esto ya lo veremos cuando veamos el tema de materiales. Vamos a ir a suelo y entonces ahora vamos a volver a la propiedad Materials y aquí a la derecha donde pone Element 0 None Material, veis que a la derecha tenéis un puntito. Eso es para mapear una propiedad. Le damos ahí y aquí nos van a salir todos los materiales que están disponibles en nuestro proyecto para asignar. Estos serían los que vienen por defecto en Unity, pero como os digo, lo ideal es que siempre que os creéis uno. Así que vamos a elegir el que hemos creado, material suelo. Pues le damos ahí, cerramos y ya estaría. ¿Vale? Ahora si seleccionamos suelo, veis que tiene aquí abajo material suelo. Y aquí en materials tiene asignado material suelo. ¿Vale? Lo que hemos hecho es simplemente asignar un material que hemos creado nosotros a un objeto. En este caso, al objeto, al GameObject suelo, a la propiedad MeshRender, al plano. ¿Vale? Vale. Pues para ver el tema de luces, que es con lo que estábamos, no, primero vamos a ponerle a este, pues, otra etiqueta, en este caso una etiqueta naranja. Vamos a ponerle aquí vamos a añadir un tag, vamos a poner suelo. ¿Vale? Por seguir un poco lo que estamos haciendo hasta ahora. La capa vamos a dejarla por defecto. Y como esto es un objeto estático que no se va a mover, pues le voy a marcar también static. ¿Vale? Vale, y la luz. Antes de poder ver el tema de luces, sombras y demás, necesito otro objeto, ¿no? Un objeto que esté encima del suelo. Pues para ello voy a crear simplemente otro objeto. Voy a crear otro objeto vacío. Le voy a llamar cubo. Sí que está bien que los objetos los nombréis un poco con sentido. Vale, esto sí que me importa menos que esté en español o en inglés o lo que sea. Sí que el tema de programar, el nombre de las carpetas, el tema de las capas y demás sí que está bien que esté en inglés. Pero por ejemplo esto de aquí, pues algo que vosotros entendáis. ¿Vale? En este caso le voy a llamar cubo y le voy a añadir lo mismo de antes, una componente mesh filter. En este caso le voy a poner que sea un cubo, ¿vale? Y también voy a crear lo mismo de antes, un mesh render para que yo pueda ver este cubo realmente. Ahí estaría, ¿no? Y lo que voy a hacer es crear otro material. Material cubo. Lo voy a dejar igual sin tocar esto. Y lo voy a arrastrar aquí. Vale, con la cual ahora ya tengo un cubo gris. Si lo queréis ver, acordaos con la F o doble clic en la palabra cubo para centrarlo en pantalla.